Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos al Arte de Educar, una semana más aquí en Canal Diocesano de Televisión. Educar, arte y aventura es el título de la carta pastoral que escribe don Braulio para este curso 2017-2018. Y en el punto 102, don Braulio se cuestiona si puede renovarse la evangelización sin una buena catequesis en nuestra diócesis. Nosotros hemos querido invitar hoy a la delegación de catequesis, a algunos de los miembros que forman parte de esta importante delegación en este curso, además, en el que se habla de la formación, se habla de los educadores y se habla de los, por supuesto, catequistas y de distintos procesos formativos. Es por ello que tenemos que saludar al delegado de catequesis, don José Zarco, que está con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. También están acompañándonos Carmen Llorente, ella es catequista y también es del equipo de diocesano de catequesis. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Y Javier García, también pertenece a este equipo y además es catequista. Yo creo que es el título que con más lleváis, ¿verdad? Que sí, con más honra. Pues sí, catequista es un honor que la Iglesia pues, te permita pues, ayudar a expandir la fe. Bueno, y como catequistas vamos a empezar por el tema de la formación, ¿no? En un curso que estamos pues descubriendo, ¿no?, la importancia de la formación para los cristianos en general, pero si lo aterrizamos a los catequistas es que no, yo creo que no se puede separar. O sea, no me imagino un catequista que no tenga inquietudes a la hora de formarse, ¿no? Vosotros como catequistas, ¿cómo lo vivís? Bueno, pues la formación sobre todo es que la catequesis sobre todo toca la vida y toca profundamente la vida de todos los que están en catequesis. Entonces, en primer lugar, el catequista tiene que ser una transparencia de Cristo. Tiene que hablar con su propia vida más que con sus palabras, ¿no? Entonces, esto es lo fundamental, que sea testigo de Cristo. Y segundo, él va a ser un transmisor de la fe de la Iglesia. Entonces tiene que conocer, tiene que saber y tiene que saber transmitir, porque no es solo saber, sino saber transmitir la fe de la Iglesia, no como cosa suya, sino como enviado de Dios en la Iglesia. Entonces es fundamental esta transmisión de la fe y los contenidos de la fe también. Entonces hay dos palabras que definen muy bien al catequista, es testigo, bueno, tres, testigo, acompañante, porque va a acompañar a cada persona que está en su catequesis, y maestro. El catequista también tiene que ser un maestro de vida y un maestro de la fe. Bueno, ¿qué pensáis, Carmen y Javier? Pues desde vuestro testimonio personal, desde vuestro día a día como catequistas, ¿en qué medida para vosotros es importante la formación? Carmen. Yo quería decir, además de lo que ha dicho el padre Zarco, también estábamos recordándolo antes, sentirte apóstol, aunque indigno, pero enviado por Dios y por la Iglesia. Y darte cuenta de que es una tarea importantísima. A veces pensamos, catequista cualquiera que enseñe 4 cositas ya es catequista. Realmente yo cuando me puse la primera vez hace muchísimos años, enseguida me di cuenta de que era importantísimo. Luego he leído en Vidas de Santos, por ejemplo, el cura de Ars, que él no le importaba con una sola persona, con 2, con 3, por muy rudas que fueran, dedicarse a la catequesis, o sea, hacer resonar, eso es lo que significa catequesis, ¿no? En los oídos he conocido al Señor, como el otro día nos ha salido, bueno, hace unas semanas, ¿no? Le llevó al Señor, cogió a Andrés, ¿no? Y cogió a Pedro y dice, oye, vente, este es, o sea, algo así, con confianza, con mucha prudencia, con mucho cariño y con mucha discreción hacerlo, porque no eres tú, realmente eres testigo, pero también es apóstol, Dios te manda. No puedes decir, yo no pinto aquí nada, sino que pintamos mucho, aunque no se vea, pero que los catequistas tomemos conciencia de que somos muy importantes en la vida de estos niños, y para nosotros también hemos recibido el testimonio, gracias al testimonio y de la vivencia de otros cristianos, somos cristianos, ¿no? Y nos encanta cada vez más Cristo y vemos que es lo mejor que nos ha pasado en la vida, conocerle. Javier. Sí, es que la iniciación cristiana pues es algo que es básico y que se está perdiendo la iniciación en la familia, porque yo creo que el primer catequista es la familia.
La familia, los papás y las mamás son los que tienen que empezar a iniciar a sus hijos desde chiquititos al acercamiento a Dios, ¿eh? Porque además es su obligación como padres, que se está perdiendo. Menos mal que todavía quedan abuelos, pero al final se acabarán también los abuelos. Y el catequista, yo que soy también maestro, profesor, y durante 40 años, pues no es lo mismo, no es lo mismo. No soy un profesor de religión, no soy un maestro que da religión, que da teorías y aspectos teóricos de la religión. Yo tengo que ir conduciendo, mediante el acompañamiento de los niños que tengo, conduciéndoles a Jesucristo y a través de su palabra, y conduciéndoles poquito a poco y haciendo que las desviaciones recorregirlas. Y no vale con dar una clase, porque para eso está el profesor de religión en los centros de enseñanza, que es otra cosa. Tengo que darle la vivencia, cómo se vive la fe. Preocuparme más de cómo están viviendo ellos la fe, de cómo se saben la teoría de la fe, sino cómo están viviendo su fe, dónde tienen los problemas. Sobre todo los niños, yo tengo niños de confirmación, de los primeros años de confirmación, pues el problema que tienen, por ejemplo, en la reconciliación. No entienden todavía ese sacramento de la reconciliación, les cuesta, pues hay que irlos guiando poco a poco. Esa es la misión de catequista. Y por supuesto, ejemplo. El catequista tiene que dar ejemplo de vida en todo momento de que es catequista. Y que todo el mundo sepa que este es catequista. Que eso es lo importante. Porque si no, estamos perdiendo, digamos, el norte. Y es básico que los niños sepan en quién reflejarse, en sus papás, en sus mamás, sus abuelos y en su catequista, que es el que les va conduciendo a Jesucristo. ¿Y la formación para qué? Porque muchos pueden interpretar, bueno, si el catequista es ejemplo, es testimonio, quizá la formación más va dirigida más hacia los profesores de religión, que son los que enseñan contenidos y teoría, pero un catequista tampoco... No, pero ahora mismo, primero, en todo trabajo, digamos, en toda cuestión humana, yo estoy conduciendo niños y debo de saber unos rudimentos mínimos de metodología que me ayuden a poder acompañar a esos niños. Entonces, no vale la buena fe, no vale la buena fe. Como un profesor, aparte de saberse si da matemáticas, las matemáticas bien, debe de conocer los fundamentos metodológicos para enseñar esas matemáticas. Uno puede ser el mejor matemático del mundo, pero no saber enseñar matemáticas. Y eso no se aprende solo. Eso, aparte de salir vocacionalmente, tiene que irse conduciendo también. Tiene que haber alguien por detrás que te vaya formando en la metodología. Proceso así. Y luego también, no me vale mi fe. Tengo que estar formado en lo que es el magisterio de la Iglesia, conocer los documentos básicos y fundamentales del magisterio de la Iglesia, manejar la Biblia perfectamente. O sea, es que son cosas normales. Y esas también tengo que aprenderlas. Nadie aprende solo. Nadie le viene por ciencia infusa el manejar la Biblia, el manejar la palabra de Dios. Entonces tienes que aprender cosas. Por eso la formación, además lo dicen todos los papas, lo dice la Catequesis Tradense, lo dice el Directorio General de Catequesis de la Conferencia Episcopal, lo dice el Directorio de Iniciación Cristiana que tenemos en Toledo funcionando desde el 2011. Todo está básico, que el catequista debe tener su formación. Y que es básica esa formación, para que tu vocación pueda dar frutos. Dar razón, en definitiva, de nuestra fe. Saber dar razones de nuestra fe. O sea, que esto te ayuda muchísimo, a mí me ayuda muchísimo el ser catequista, precisamente para ir formándome en lo que no sabía y buscar en la Biblia y en el magisterio de la Iglesia y en el catecismo de la Iglesia Católica, que es perfecto porque es toda la tradición de la Iglesia, ¿no? De santos padres, de los concilios, es decir, es la única religión, la única que se ha molestado efectivamente, ¿no? en hacer razonable y explicable, ya desde San Justino, en el siglo II, nuestra fe, dar explicación de nuestra fe, y con categorías, lógicamente, humanas. O sea, no es una locura, una cosa, creo porque sí, no, te doy una razón de mi fe. Entonces es muy importante, te facilita mucho la cosa, ¿no? Y es importante saber que esta fe que transmitimos no es la fe personal de uno, es la fe de la Iglesia. Es decir, el haber hablado de la tradición de la Iglesia, ¿no? Pues también es que es la fe de muchísimas personas que vivimos comunitariamente esta fe.
y luego también contar con el testimonio de la Iglesia, con el testimonio. Por eso el catequista debe verse no solo como una figura única, sino que detrás de él está la Iglesia. Entonces, la figura de los santos que han vivido el Evangelio, ¿no?, en distintas épocas y tal, y cómo lo han vivido, pues también tiene que resaltar, pero también la figura de los santos que hoy viven la fe. Entonces, es decir, esto no es cosa mía, sino que hay una comunidad detrás que está viviendo esta fe. Bueno, lo que sí que es cierto, desde la Delegación de Catequesis hay una preocupación por este tema, por el tema de la formación de los catequistas, y así se organizan distintos encuentros, distintas jornadas. Yo no sé si podemos hablar de materiales indispensables para el catequista, materiales que posiblemente pues, manejen Javier, Carmen también ha citado algún documento. ¿Cuál creéis que debe ser pues, material base para empezar? Yo, antes de meternos en los materiales, quiero decir que el catequista es más importante que los materiales. El catequista es más importante. La persona del catequista es fundamental. Ahí se tiene que ver a Cristo. Por eso la identidad del catequista, primero como cristiano, es fundamental. Y luego con su carisma de transmisión de la fe, de conocimiento. No cualquier cristiano puede ser catequista, hay que tener carisma para ser catequista y transmitir esta fe. Y luego, a nivel de materiales, gracias a Dios, el magisterio de la Iglesia, sobre todo en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, pues es riquísimo. Entonces hay que dar gracias a Dios porque ha habido un grandísimo avance en todos los temas catequéticos y de evangelización, que tenemos que dar gracias a Dios, ¿no? Tenemos un tesoro que, primero, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, es fundamental, ¿no? Y el catequista tiene que tener familiaridad, esta es la palabra, con la palabra de Dios. Es decir, que debe ser algo, un alimento cotidiano para él, del que él mismo se alimenta y puede transmitir a los demás. Y luego, pues, todo lo que es la tradición del magisterio y todo eso lo vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es fundamental hoy, ¿no? Que fue un gran regalo de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, y sigue siendo un tesoro para nosotros hoy, ¿no? Y del Catecismo de la Iglesia Católica salen los demás catecismos, ¿no? Entonces, el Catecismo es un documento de referencia. Otro documento de referencia es este documento, la Catequesis Tradendae, que fue el fruto de un sínodo sobre la catequesis. Pues el fruto de este sínodo sobre la catequesis es la Catequesis Tradendae. Entonces es un documento importantísimo para los catequistas. Y a nivel de Iglesia Universal, el Directorio General para la Catequesis. Este directorio marca las pautas de la catequesis para los catequistas, la metodología, lo que tienen que saber, pues es también fundamental, ¿no? Y luego hay otros dos, bueno, el compendio, que a veces parece más fácil pero a mí particularmente me parece hasta más difícil casi que el catecismo verdadero, porque como pierdas algo está muy compendiado, pero bueno, te asusta menos porque es más cortito. Pequeño. Y luego las dos versiones juveniles, digamos, ¿no? El Yucat y el Yucat de confirmación, que también siguen, como ha dicho antes el padre Zarco, metiendo además de la doctrina, vida de santos actuales, canonizados o no, en los márgenes, antiguos y modernos, con lo cual te das cuenta que estás viviendo una fe que no es nada que ver con la ideología, sino que es seguir a Jesús, muerto y resucitado, que el cielo está aquí en la tierra, que lo vas viendo con la vida de esos santos. Y antes, a propósito del acompañamiento, me ha venido una idea que, si me permites, la digo, sí, creo brevemente, ¿no? Me ha venido a la memoria dos santas africanas del siglo, creo que tercero o cuarto, cerca de Cartago, murieron mártires, ¿no? Perpetua y Felicidad. Estaban preparándose para el bautismo, pero justamente cuando las apresan, que era lo que había prohibido el emperador, que se contaminara esta fe, o sea, que los que ya eran los dejaba, pero los que no había que perseguirlos. Por tanto, ellas, como se iban a bautizar, eran perseguidas, jóvenes. Una acababa de dar a luz a un niño.
Bueno, pues viene su catequista, que creo que se llama Fructuoso o algo así, viene un catequista a acompañarlas para que no fallen en su fe en los últimos momentos, y no fallan. Incluso el catequista finalmente me parece que él también es martirizado, ¿no? O sea que son recién bautizadas, pero una fe muy fundamentada, y su catequista, quiero recalcarlo, las acompaña en las cárceles de Cartago hasta ese momento. O sea que es un testimonio vital. No sé si, bueno, pues es así, ¿no? Aquí en esta que has empezado por Arte y Aventura Educar, pues don Braulio conoce muy bien ese tema, ¿no? Y bueno, habla de que no tiene que ver, una cosa es la educación que sale de dentro, ¿no? Esa semilla que Dios pone, que tiene que ver pues con él, con la gracia de Dios, y otra cosa es la enseñanza, que parece que viene como algo de fuera, ¿no? Yo enseño algo, lo meto en la persona, en su mente, pero lo otro es más profundo, más importante, más humano, ¿no? Y hay que hacerlo con más discreción, con más humildad y con más oración, porque a veces nuestra papel tiene que ser siempre muy discreto y muy secundario, de acompañamiento, ¿no? Pero de testimonio, y sabiendo que bueno, pues que sobre todo es la gracia de Dios. Eso, vamos, eso es la experiencia que yo tengo, que a veces quiero hacer muchas cosas y digo, ¿qué pretendo hacer yo si soy un instrumento de Dios, nada más? Bueno, estamos hablando de catequesis, pero habría que diferenciar, digamos, ¿no? Porque en nuestra diócesis de Toledo será también la realidad de la catequesis para adultos, ¿no? Donde ahí entiendo que tiene la misma importancia el tema de la formación, ¿no? A todos esos catequistas que acompañan a personas adultas, ¿no, don José? Sí. Hay un cliché que se cree que la catequesis es solo para los niños, y es un cliché falso. La catequesis es para toda persona que se esté iniciando en la vida cristiana, y eso puede ser niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Hay muchos adultos que, creyendo que ya estuvieron en catequesis de primera comunión, que ya no necesitan formación, pero tienen unas lagunas tremendas y apenas conocen el Evangelio de Cristo. Entonces, también para la catequesis es para los adultos, ¿eh? Por ejemplo, yo estoy ahora de sacerdote en Seseña, y yo me encuentro, por ejemplo, muchísimos adultos que no están confirmados, que no tienen el sacramento de la confirmación, pero también hay adultos que a nivel formativo pues carecen de casi todo, ¿eh? Entonces también la catequesis es para ellos, ¿no? Entonces el problema es romper con el cliché que esto es solo para niños y que tú necesitas catequesis también para iniciarte en la fe, porque si no, no vas a entender muchas cosas, no solo de tu vida cristiana, sino de la vida en el mundo también. Javier. Sí, la fe es un don de Dios que te lo tiene que dar Dios. Entonces meterla con calzador muy difícil, pero claro, la llama que ha prendido Dios en tu alma tiene que ir hacia arriba, y para ir hacia arriba necesitas la catequesis. Es que hay la diferencia, yo siempre, no sé si estaré equivocado o no, la diferencia que hay entre educación y catequesis. Yo educo el cerebro y yo catequizo el alma. Son dos cosas distintas. Educo el cerebro, voy metiendo conocimientos ahí en la hucha, que bueno, vale, pero yo estoy educando el alma, estoy haciendo que un alma con una pequeña llamita que Dios enciende con el regalo de la fe, tiene que ir creciendo poco a poco. Y volviendo a lo anterior que dijiste de materiales, la Delegación de Catequesis tiene la página web, catequesistoledo.com, donde tienes acceso a recursos de cualquier documento que te pueda hacer falta, esos que ha mencionado don José, y otros muchos más, para ayuda. Están programaciones de catequesis, están los cursos de formación, está toda la información ahí, que además la hemos actualizado la página web ahora y está más operativa, con lo cual pues invito a la gente que lo quiera, pues que entre y que coja las cosas. Tenemos unos cursos básicos para el que se esté iniciando como catequista, y pues ahora nos lo puedes decir. Unos cursos básicos para formarse o en grupo o individualmente también, porque a lo mejor hay catequistas a nivel individual que quieren formarse, ¿no? Entonces, nosotros hemos diseñado, pues esto ya viene del anterior delegado de catequesis, don José Ramón Romo, que fue el que inició las escuelas de catequistas,
Entonces, hemos diseñado unas pautas de formación. Primero tenemos un ciclo que llamamos básico. El ciclo básico se compone de 3 cursos distintos, pero secuenciales. Un primer curso que es básico, en donde se dan una serie de ideas pues, para ir haciendo que el catequista le guste el irse a formar, que vea sus lagunas, que reflexione sobre su misión como catequista. Segundo curso es el curso de un evangelio de San Lucas, que ya se estudia San Lucas en profundidad, el evangelio, se trabaja sobre él, y una vez terminado vamos a los Hechos de los Apóstoles, que es donde empieza la Iglesia, donde empieza el magisterio de la Iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, que sería el tercer curso. Cada curso consta de 9 temas. Entonces, la única condición que se pone es que el párroco sepa que hay catequistas de su parroquia que van a hacer un curso. No vaya uno como un guerrillero, que ahí estamos dentro de la Iglesia y la Iglesia tiene que saber que están haciendo sus feligreses. Entonces, el párroco acepta que un catequista se forme. Problema que había antes, que un individual no podía hacerlo, porque había que hacerlo en grupo, obligatoriamente, porque estaba así diseñado. Hemos visto que hay parroquias con poquitos catequistas. Claro, de los poquitos salen menos que se quieren formar, porque hay que querer. Pues vamos a hacerlo individualmente. Todo por correo electrónico, aunque se puede utilizar el correo ordinario. Una vez que está terminado ese ciclo básico, vamos a trabajar el catecismo de la Iglesia Católica. A través del compendio estamos con unas fichas que editó la Conferencia Episcopal, adaptándolas para proporcionarlas a los catequistas que quieran formarse en el compendio, pues cogen este documento o nos lo piden a la delegación o lo descargan de la página web, que también está, y entonces vamos a hacer un curso sobre esto. Y el siguiente curso que tenemos ya también prácticamente diseñado es la Biblia, la base, la Sagrada Escritura, que es lo primero, la Biblia entera, libro por libro. O sea, es un curso muy amplio, porque y de años de trabajo, para trabajar la Biblia en profundidad, de que el catequista conozca la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, eso está también en la página web. Bueno, pues catequesis, www.catequesistoledo.com. Sí. Como página de referencia, porque en la página web también vamos a encontrar todas las actividades, sí, todas las jornadas que se nos proponen desde esta delegación. Pero yo ahora propongo precisamente hacer una pequeña pausa, dejar aquí el tema y luego volvemos para valorar, para que, bueno, pues hacer hincapié en lo que os dice a los catequistas don Braulio en su carta pastoral y también para anunciar las actividades próximas de este trimestre. Enseguida volvemos. Muy bien. Volvemos de nuevo aquí en el arte de educar. Hoy estamos descubriendo la importancia de la formación en los catequistas de niños, pero también en los catequistas que siguen procesos con adultos. Sigue con nosotros Javier, Carmen, don José. Y a mí me gustaría partir de esta carta pastoral que ha escrito don Braulio con motivo del curso que nos ocupa, Educar, Arte y Aventura. Y yo iniciaba este programa haciendo referencia al número 102, al punto 102 de esta carta, donde don Braulio se cuestiona si puede renovarse la evangelización sin una buena catequesis en nuestra diócesis de Toledo. Pues don Braulio decía que todo lo contrario, que no se puede, ¿eh? Y es que es obvio. Hoy a mí me preocupa mucho porque a veces se habla de evangelización y se desprecia la catequesis. Recuerdo una discusión con algún sacerdote y otros seglarias que estaban tirando por tierra la catequesis y yo digo, os acabáis de cargar la catequesis Traden de Juan Pablo II. Se quedaron mudos cuando les respondía así. Entonces, la evangelización no se puede quedar solo con el primer anuncio, con el querigma, que es necesario y que es imprescindible, sino que tiene que haber un proceso de iniciación y eso necesita tiempo, un proceso de maduración, de sistematización, de profundidad.
y eso es la catequesis, y eso es necesario. Recuerdo al que era conciliario de cursillo de cristiandad de Madrid, don Jordi Girao, que somos amigos, me decía, en Madrid ahora mismo, en cursillo de cristiandad, ya no nos conformamos con el cursillo de cristiandad, sino que luego se meten en una catequesis de adultos, que dura 1 año o 2, porque se necesita reforzar muchas cosas. No es solamente la chispa del comienzo, no, se necesita profundidad y maduración, y eso lo da la catequesis. Esa chispa a lo mejor se apaga, ¿no? Claro. O esa mecha se prende y... Y se gasta y no hay nada, sí. Uh-huh. Es que es así. Bueno, ¿cómo valoráis, Carmen, Javier, lo que dice don Braulio aquí? ¿Qué os dice esta carta pastoral a vosotros que sois catequistas? ¿Algún otro punto que queráis destacar? A mí me ha gustado muchísimo. Bueno, no puedo resumirla toda, sería una cosa demasiado pretenciosa para mí, ni la pretendo, pero me ha gustado mucho que dice que el hombre es el único ser que no es ángel ni es una bestia, y por tanto necesita esencialmente ser educado, sacar del mismo, llegar a ser lo que realmente es, ¿no? El ángel siempre será ángel, es espíritu, el animal siempre será animal, no cabe educación, cabrá en él adiestramiento, pero no educación. No puede mejorar, en cambio la persona es una cosa original, es preciosa, ¿no? A imagen de Dios, pero nos ha hecho también materia y espíritu, y por tanto esencialmente tenemos y debemos ser educados. Eso lo dice, también luego habla de la situación de la educación con los problemas de las administraciones, más o menos, de los conceptos un poco erróneos o equivocados. Cómo no puede ser neutra la educación, la podemos llamar, y además es que si es neutra no es educación, pero vamos, que tenemos miedo de profundizar en la realidad del ser humano. En definitiva es eso, ¿no? Está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y una cosa que me encanta, claro, también hablamos de discípulos, ¿no? Pero es que Jesús se deja llamar y le llama maestro, es realmente maestro, ¿no? Es nuestro maestro, verdadero maestro, nuestro maestro de catequesis, verdaderamente. Él hizo catequesis con cualquier persona, ¿no? Mayores, pequeños, niños, con palabras, con ejemplos, y además, gracias al Espíritu Santo, que hay constancia, ¿no? de sus enseñanzas, pero no hablaba como los rabinos, no hablaba de otra manera, desde su ser hijo de Dios, ¿no? Desde su amor a cada persona, y claro, es único, no podemos perder de vista. Es muy bonito, ¿no? que resalte la figura, y en medio de todo esto, yo creo como la clave de este libro, él nos enseña todo, ¿no? Como en todo en la vida, pero también es maestro, ¿no? No hay parábolas mejores puestas y más sencillas que las que contó Jesús, ¿no? Para hablar de todo. Entonces es un maestro de los pequeños maestros, ¿no? Que somos nosotros. Bueno, tiene muchas cosas esta carta pastoral, es para ir sacando también poco a poco, ¿no? Y no tiene desperdicio, yo creo. Es una educación, habla de la educación en sentido integral, que es muy importante, y llegando a consecuencias que hoy estamos viviendo también muy importantes, a consecuencias prácticas de hoy, sobre todo cuando habla de la distinción entre lo público y lo privado, etcétera, a nivel de educación en general, muy interesante. Entonces, pues como nuestro obispo y como nuestro pastor está tocando un tema que es la educación, y llevada también hasta la catequesis, que es fundamental. Sí, para mí, primero es un documento que elabora mi obispo. Para mí mi obispo es un sucesor de los apóstoles, como tal, y claro, con esa categoría que tiene ser sucesor de apóstol. Y como catequista, pues me invita a leerla bien, leerla en profundidad, reflexionarla, meditarla y llevarla a la práctica en lo que yo pueda. Creo que deberíamos, posiblemente, yo tengo en mente una serie de cuestiones para proponerlas en la delegación de trabajar, porque claro, es muy complicado coger la carta de inicio de curso, rápidamente preparar algo, pero sí hacer un resumen fuerte para que los catequistas les sea más cómodo, porque a lo mejor algunos cogen el libro y dicen, ¡puf! Es que grande es, aunque es importantísima entera en todos sus aspectos. Y yo también me fijé cuando la leí el
en septiembre en lo que ha dicho Carmen. Es que es verdad, el ángel es un ser creado perfecto, yo soy un ser creado imperfecto, pero admito que me eduquen. No soy un perro la adiestra, aunque todo el mundo habla de, ¿han educado al perro? No, le han adiestrado. Y algunas veces el perro adiestrado luego muerde. Pero a mí me pueden educar, me pueden cambiar. Y de hecho, si todos los seres humanos nos sentáramos en algún momento de nuestra vida, sentar un poquito y a reflexionar cómo era antes, cómo soy ahora y cómo he llegado a lo que soy ahora, gracias a quién o a qué. Esa reflexión que yo suelto, pues que nos puede servir para mucho. Entonces, la carta pastoral para mí es una delicia el poder disfrutar de ella y en todos sus puntos, Y además para la catequesis marca su importancia, y como ha dicho don José, es que la catequesis es básica. No se puede obviar la catequesis porque además estamos desvirtuando Jesucristo como formó su iglesia, dando catequesis. Porque no iba cogiendo la escritura, pum, 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 dando teoría. Iba haciendo ejemplo, iba haciendo vivencia, iba acompañando a sus discípulos, caminando con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Les iba a preguntar yo por los retos que creen que tiene la catequesis hoy día, ¿no? Yo creo que uno de los peligros es que incluso los propios papas consideremos la catequesis como una moneda de cambio, ¿no? Es decir, mi hijo empieza un proceso catequético porque la meta es hacer la primera comunión o la meta es la confirmación. ¿No? Eso es complicado y eso es tarea del catequista, ¿no? O sea, a ellos lo tenéis que currar mucho, hablando... Sí, y que los padres, si hubiesen sido catequizados, hubiese catequesis de adultos, pues no pensarían, porque conocerían eso. La finalidad de la catequesis no es recibir tal sacramento. Claro. La finalidad de la catequesis es iniciarse en Cristo. Iniciarse en Cristo. Y para esa iniciación en Cristo hace falta los sacramentos y son necesarios. Pero también hace falta la palabra de Dios, el testimonio de los creyentes, la iniciación en la oración. Entonces, es una iniciación en todos los aspectos de la vida cristiana. Hemos pasado de una catequesis muy atada a la memoria, a ciertas definiciones que solamente iba a la cabeza, a otra catequesis que era todo dibujos y ni una cosa ni otra es la catequesis. La catequesis es una iniciación completa a la vida cristiana, y pasa por la formación de la palabra de Dios, de la doctrina de la Iglesia, pero también a través de la iniciación a la vida cristiana en todos los aspectos, incluso en la caridad, en ser apóstoles. Y entonces hace falta como un entrenamiento, es como un entrenamiento para la vida cristiana. Carmen, Javier, ¿cómo se hace? Es que además tenemos el error de decir catequesis de primera comunión, catequesis... No, perdona. El proceso, y si vemos el directorio de iniciación cristiana, está muy claro. Es un error hablar de catequesis de comunión, catequesis de tal, catequesis de cual. Porque eso es un error. Es un error, pero yo entiendo que es habitual. Es muy difícil cortar. O sea, es muy difícil cortarlo. Pero ahora mismo tú tienes... La presión de años... social y la tal costumbre, es difícil, la costumbre, pero es verdad que... Pero eso se da en vuestras catequesis, quiero decir, vosotros lo habéis vivido, vosotros compartís con los padres. Pero es la costumbre, y además es la costumbre de decirle, el niño ha terminado la primera comunión, descansa de catequesis 1 año o 2 y luego cogemos para la confirmación. Y luego nos quejamos de que había 70 niños en la primera comunión y hay 20 en confirmación. Y los 50, porque después de 2 años de vacaciones, ya no vuelven. O sea, son niños más mayores, no vuelven. Pero claro, es que nosotros, un niño nace... Y en la iniciación cristiana dice, despertar en la fe. Hay que despertar la fe a ese niño hasta los 6 años, despertarle la fe. Que además hay un librito de la Conferencia Episcopal bastante bien, los primeros pasos en la fe, para que los padres, ayudados por la parroquia, que les puede poner un catequista guía, el propio párroco, tal, vayan despertando la fe a sus hijos. Porque la fe la tienen, se la ha dado Dios, pero hay que despertarla, un niño pequeño. Luego ya tenemos la iniciación cristiana, la iniciación que empiezan cuando vean de una catequesis más estructurada, tienen la primera síntesis de la fe, tienen la personalización de la fe, pero no estamos hablando de comunión ni confirmación. Luego hay catequesis para adultos para adolescentes y jóvenes, que tiene sus diferencias, lo que hemos hablado antes del Yucat de Benedicto XVI.
y luego la catequesis de adultos. Es un proceso. Entre medias del proceso vamos haciendo etapas, pasos, escrutinios, como decían los primeros cristianos. Ahora te hago la primera confesión, ahora te hago la primera comunión, ahora te hago... Pero es un proceso y vamos quemando etapas del proceso, pero no es el fin. El fin es que yo llevo a los niños, a las personas, desde niños, las llevo a Dios. Y las alimento a la fe, las despierto e impido que la llama que está prendida se apague. Y eso con el acompañamiento de la comunidad. ¿Ya? Porque un niño o un joven fuera de una comunidad no hacemos nada. Es decir, la comunidad, la iglesia, tiene que estar en todo momento presente y él integrándose en la comunidad. Y si no, no hacemos nada. Bueno, vamos a hablar de las distintas actividades que propone esta delegación. Bueno, la más inmediata el próximo 17 de febrero en la parroquia Santa María Magdalena de Juncler, para la Vicaría de la Sagra, los encuentros diocesanos de catequistas por vicarías, que tienen también un objetivo formativo claro, ¿no es así? Aparte de la convivencia, la comunión y el encuentro con otros catequistas. Y el sentirse iglesia diocesana, que es muy importante. Yo creo que también es muy importante el encuentro con nuestro obispo, y el encuentro con la iglesia diocesana y con el obispo como nuestro pastor, o don Braulio o don Ángel. Normalmente se suelen hacer presentes en casi todos los encuentros, y ese encuentro con el pastor, que es el que nos envía en nombre del Señor, pues es fundamental. Es decir, que el catequista no se vea solo reducido a su parroquia, sino que es la diócesis y su pastor y obispo el que lo envía. Eso es fundamental. Luego tiene un objetivo de formación, hace mucho bien los temas formativos que llevamos cada año, y además sirve para impulsarles luego a que se sigan formando en sus parroquias. Y luego tiene un sentido comunitario, celebrativo, celebramos la Santa Misa, y comunitario, de encontrarse con otros catequistas, de ver que ellos no están solos en su parroquia, sino que estamos ahí en una corriente de gracia de muchísimas parroquias, muchísimas personas que están integradas en la catequesis, y bueno, pues la verdad que es todo un ambiente que les hace mucho bien. ¿Como catequistas habéis participado, Carmen y Javier? Sí, ya me tocó hace un par de semanas en Corral de Almaguer como catequista de la Vicaría de La Mancha, y Carmen como catequista de la Vicaría de Toledo en la Puebla de Montalbán. Pero ahora vienen las otras dos vicarías, que otros años hemos partido la de Talavera por ser muy larga y muy grande y tener pueblos de Extremadura, pero este año vamos a hacer la junta, la de la Vicaría de Talavera, el día 3 de marzo en Guadalupe, en el monasterio de Guadalupe, donde además queremos ir a los pies de la Madre, de nuestra Madre, a ofrecerle pues la catequesis de la diócesis. Entonces queremos darle una importancia vital para todos los catequistas de la diócesis, con lo cual no solamente están invitados a ir los de Talavera, puede ir cualquier catequista de cualquier vicaría que le apetezca ese día convivir. Es una convivencia un poco más larga porque estaremos hasta por la tarde, al estar tan alejada, pero convivir con catequistas de toda la diócesis ante los pies de la Virgen de Guadalupe y recibir su bendición pues para nuestra tarea. Entonces los encuentros esos van en ese fin, y este año el de Guadalupe va en ello. Y esperamos el de la Vicaría de la Sagra el día 17 en Juncler, allí que ya nos acoge la parroquia de Juncler. Cada año lo hacemos en una parroquia y los párrocos pues se esfuerzan en acoger a todos los que llegan. El tema de los encuentros es la pedagogía del catequista y la metodología. La ponencia que se ofrece en los encuentros. Sí, que es un tema muy práctico y muy importante, porque no es solo saber, sino saber transmitir. En el encuentro de Guadalupe vamos a contar con don Ismael Pastor, que es el delegado de catequesis de la diócesis de Plasencia, y él nos va a ayudar mucho en este sentido. Él tiene muy fresco, acaba de salir de la universidad y tiene muy fresco todo este tema, y también tiene experiencia en este sentido, ¿no? Y en la Vicaría de la Sagra vamos a contar con don Luis Lucendo,
que cuando estuvimos en un taller sobre catequistas jóvenes lo hizo muy bien, este mismo tema, y yo creo que nos puede ayudar. Y luego presentaremos nuevos materiales que han salido a la conferencia episcopal, los presentaremos allí, una guía para los primeros pasos en la fe, de cara a los padres, muy interesante, y un material complementario al Catecismo Testigos del Señor para los adolescentes y jóvenes que se preparan para confirmación. Y también lo vamos a poner en la página web, lo tenemos recién preparado, la delegada de Catequesis de Cuenca, la hermana María, que es la que ha estado en los 2 encuentros anteriores haciendo esa ponencia, está elaborando en vídeos unos materiales de ayuda, que son vídeos muy cortos, en la cual ayuda a los catequistas que utilizan Jesús es el Señor. Porque además desde la delegación pues, queremos seguir las indicaciones que dice nuestro obispo en los decretos de aprobación de los catecismos que se usan con los niños, que son los únicos materiales que se pueden utilizar. Sin embargo, muchas veces se obvia el catecismo y se utilizan unos materiales complementarios de X editorial que no se permiten. Hay que utilizar el catecismo, que el niño tenga su catecismo, no el catequista, sino el niño también, su catecismo, porque es donde puede buscar. Y entonces estamos preparando cosas de acuerdo con la conferencia episcopal o de acuerdo con los obispos para trabajar estos catecismos y ayudar. Entonces ahí tenemos, y en la página web están las cosas. Bueno, brevemente hablar también de los encuentros de niños, las jornadas diocesanas de niños que se organizan por vicarías, indicar que el próximo 24 de febrero van a ser en Mocejón para la Vicaría de Toledo y de la Sagra, la Vicaría de La Mancha el 10 de marzo en la Parroquia de la Guardia y el 14 de abril en la Vicaría de Talavera de la Reina, en Puente del Arzobispo. Eso es. Los encuentros de niños este año se concretan en el lema de nuestra diócesis, Crecía en sabiduría, en gracia, y en este mismo dibujo. Y con relación a eso, pues se ha intentado hacer que los encuentros van a ser bastante lúdicos, se lo van a pasar bien los niños y también van a aprender, porque es muy importante y es animarles y mentalizarles la importancia de la formación y la importancia del crecimiento en la fe. Y todo esto ayudados por el juego, por las celebraciones, por las dinámicas. Este año hemos intentado que sea todo pues, más dinámico y que les llegue a ellos. Así que esperamos a todos los niños. ¿A partir de qué edades? Pues a partir de los niños que están preparándose para primera comunión, 7 u 8 años. Y si hay alguno de 6 que quiere ir, pues que vaya, tampoco pasa nada. Hasta los 12 pueden venir perfectamente. Bueno, ya para ir terminando, antes don José apuntaba que en esto de la catequesis hemos pasado de unas épocas en que quizá era todo como muy teórico, mucha carga, mucho contenido formativo, muchos datos, a otra época donde no era tanta la teoría. Y yo creo que ahora estamos en un momento especialmente significativo por el hecho de que se hace mucho hincapié en el tema de los oratorios con niños pequeños. Antes hablaba Javier de descubrir, de que el niño que tiene fe, que le ha puesto Dios el don de la fe, pues hacerlo descubrir, ¿no? Y avivarlo. Y de esto sabe mucho Carmen, y digo esto porque el próximo del 2 al 4 de febrero se organizan las jornadas de primera iniciación a la oración de niños pequeños en nuestra diócesis de Toledo. Van a ser en la Casa de las Angélicas, ahí en la Avenida de Francia. Ya faltan poquitos días para acabar, el 31 creo que es la fecha tope, y se requiere, pues bueno, inscribirse para preparar el material necesario, ¿no? Pero vamos, creo que el año Carmen, pasado resultó ¿a quién van estupendamente. dirigidas? Yo creo que fundamentalmente a todos los catequistas, a todos, aunque luego no puedan por circunstancias ponerlo de facto así, pero es importantísimo saberlo. Yo lo he hecho 3 veces o más. El curso de oratorios creo que tampoco me lo sé muy bien, pero bueno, sé en lo que consiste y tengo compañeras que lo han puesto. De hecho, de la versión original, que es la del padre Gonzalo Carbo, que exige mucho tiempo, es como ya, quizá con este curso de oratorio no haría falta la catequesis tradicional, aunque sí que se ha metido porque son muchísimos años, es desde pequeñitos hasta ya mayores, ¿no? Sí, sí. La dinámica. Y
luego hay veces que él mismo, yo le pregunté una vez, ¿y esto se puede adaptar? Sí, también se puede adaptar. Yo lo he visto también adaptado, ¿no? Y siempre da muchísimo fruto, porque no es, ahí sí que se ve que es simplemente que el niño oiga la palabra de Dios como es un niño, ¿no? Sin prejuicios, sin yo me lo sé todo, como nos pasa a los mayores, yo qué voy a aprender. No, no, si el niño, y efectivamente compruebas cómo la palabra de Dios resuena en el interior del niño y cómo responde. Eso es impresionante, lo hemos visto en directo. Él nos ponía ejemplos, la primera vez que yo vi esta experiencia contada en unas jornadas de pastoral, pues no, a mí me dejó atónita, ¿no? Y sin preparar, niños cualquiera, o sea que efectivamente, ¿no? Se cumple la palabra, dejad que los niños vengan a mí, porque es que instintivamente, eso a veces no contamos con ello, los niños tienden a Dios. El hombre, todos tendemos a Dios. Lo que pasa es que luego ya estamos, nuestros prejuicios, el mal, nuestras... muy manipulados. Ya, ¿no? Y bueno, y nuestro propio pecado y tal. Pero instintivamente los niños, claro que iban a Jesús, es que yo creo que se iban, y eso es lo que hay que hacer, simplemente dejar y favorecer eso, en un clima que él ya lo explica muy bien, es un gran maestro, y como pues los espacios, ¿no? Todo con orden, con silencio, pero guardando esa intimidad, y sobre todo es la palabra de Dios. Ahí no influye, es muy importante la metodología, porque no se trata, como yo he visto otras cosas parecidas, pero que no tienen nada que ver. Voy a contar una cancioncita que no sé qué, ahora aquí se me inspira a mí, y cuánto esto, y los niños la saben o no la saben, y medito, y no sé qué. No se trata tanto, no, es mucho más simple y mucho más perfecto, ¿no? No vale cualquier cosa, ni cualquier música, ni cualquier método. Hay que ir a verlo, porque realmente es impresionante, ¿eh? Y tiene unos efectos muy buenos. Y yo conozco niños pequeñitos, por ejemplo, Bujalance, Marisa, que estuvo de misiones, pues ella lo practica en una iglesia en Córdoba y me lo ha contado y lo he visto. Y los niños van, ya saben qué es la escritura, con qué veneración ya cogen la palabra de Dios, ¿no? La pueden besar, la pueden venerar, no digo adorar, pero bueno, luego cuando descubren la presencia de Cristo en la Eucaristía, es otra presencia impresionante, ¿no? Cómo es el lugar sagrado, lo de la alfombrita, tal. Ellos van progresando porque el Señor les va atrayendo, y cómo hablan al Señor y cómo escuchan al Señor. Y con esto, la verdad, es una iniciación estupenda, sola o complementando la catequesis nuestra tradicional. Que yo invito a la gente que nos pueda oír, que se acerque, es muy, muy bonito. Y por otra parte dice, pues esto, ¿cómo no se nos ha ocurrido siendo tan sencillo? Pero que en realidad es antiguo y moderno, porque es... Pero puesto así en hora y con unas melodías tan sencillas que cualquier persona que no sepa mucha guitarra la puede imitar o ponerlo. Yo he puesto el disco, es realmente muy, muy bonito, muy vivo, porque ya tiene lo más importante hecho. Jesús es una persona, y los niños, claro, tienen mucha más facilidad que los mayores porque son los preferidos, ¿no? Los pequeños. Además, en la diócesis hay centros de enseñanza que llevan ya años trabajando los oratorios. Aquí en esta casa pues algunos han venido a presentarlos, pero fundamentalmente está dirigido a catequistas, profesores o profesoras de religión, o profesoras de un centro de enseñanza que diga, vamos a hacer los oratorios en nuestro centro una vez a cada 15 días, una vez cada tal, y vengan a formarse. Padres, pues si algún padre quiere, pero vamos, para formar a su hijo solo pues va a estar un poquito perdido, pero vamos, también invitamos, no echamos fuera a nadie. El que quiera utilizar este sistema, pues que está muy bien, que ya lo presentaron en la jornada de pastoral, creo, del 2014, creo que fue cuando vino Padre Carbó, y es una experiencia estupenda. Muy bien, bueno, pues del 2 al 4 de febrero quedan pocos días, ¿no, Carmen? Hasta el 31 para poder... el año pasado inscribimos gente empezando el curso, o sea que, pero vamos, por favor que se apunte en la página web, está toda la información. Vamos a terminar citando la página web de la Delegación de Catequesis de Toledo, que es catequesistoledo.org. No, .com. Así de sencillo. Y ahí encontramos toda la información de actividades, materiales, jornadas de niños y también, por supuesto, este tema tan importante de los oratorios. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Javier, Carmen, don José, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y enhorabuena por ese testimonio como catequistas. Y a ustedes les decimos adiós y volvemos la semana que viene. Les espero aquí en El Arte de Educar.